Sí entró ayer la bandera que no quería el gobierno a la cancha, ni más ni menos que en las propias manos de los jugadores de la selección argentina, la famosa ya bandera de Malvinas, contra las disposiciones de la FIFA y contra lo que había dicho el propio gobierno. Sí, y las advertencias. Las advertencias de la propia Casi ministra de amenazas, Seguridad, claro. ¿no? Monteoliva, que habló de que no se podía entrar con el mapita de Malvinas. Sí, con El mapita. El mapita. Sí, esa palabra tan casi despectiva. Claro, Despectiva, sí, sí lo es. Pero Por supuesto. cuando creíamos, después de finalizado el partido, que ya no podíamos estar más eufóricos, Y más vimos la emocionado, bandera, y más emocionado. vimos la bandera No, y dijimos, no, había más. Se No, podía no, estar un poco más emocionado y era que los propios jugadores sacaran la bandera de que las Malvinas son argentinas. Por estas después de ganarle a horas, Inglaterra. no quiero forzar demasiado el trazo porque entiendo simplemente que hay distintas líneas discursivas que corren en paralelo, pero mi sensación al hacer un paneo de los medios de comunicación a nivel internacional es que en este momento se habla más de la bandera, de las Malvinas, que Sí. son argentinas, que de la victoria argentina. Por supuesto es imposible disociar, digamos, discriminar una cosa de la otra, pero realmente está haciendo muchísimo ruido, Sí. porque de eso hablaremos en otro momento, pero también las autoridades británicas que piden escindir el fútbol de la política, se aprovecharon de ese momento para reiterar y reafirmar su postura sobre las Malvinas, que ya conocemos. Sí, sí, sí. Bueno, están pidiendo desde sanciones económicas y en la FIFA hasta, bueno, por estas horas, el propio gobierno, ¿no? El gobierno Sí. británico. Claro, exacto. Es que las Malvinas... Llorando. Están llorando. Sí. Como hicieron adentro del campo de juego, ¿no? También estuvieron medio en esa. Pero ¿cuál sería el argumento? Perdón, ¿no? Porque, o sea, sí, ya entendemos todos cuál es el argumento, pero es totalmente estúpido pensar que, digamos, un país que tiene una disputa territorial desde hace muchísimo tiempo y que reivindica su posición, pueda poner una bandera de estas características. Sí. ¿Cuál es el...? Si es tal cual. Digo, Si las Malvinas son argentinas. por supuesto, ¿no? Digo, más allá de esas cuestiones, de las protestas y los llantos del gobierno inglés, queda claro en esto, en lo del himno, que más allá de la declaración, que bueno, que era lo que veníamos conversando, Sí. que es lo que había pasado en el 86 con las declaraciones de Diego, de Bilardo, y que dentro del plantel pasaba otra cosa. Por más que sepamos que un partido de fútbol no nos va a hacer recuperar las Malvinas, había mucho más que se estaba jugando y había ganas de dar ese mensaje también. Sí. Yo creo que hay reglas y que efectivamente se ha roto algunas de esas reglas, de esas normas que decía la FIFA y que está bien que así sea. Sí, totalmente. Un acto de Yo rebeldía, ¿no? creo que no perdamos tanto tiempo en pensar si la norma, si son los jugadores de Irán que bajan del avión con el pin diciendo, che, acaban de masacrar a 160 niñas. Y en la FIFA diciendo, señal política. Sí, Bien para ellos, porque a veces también la regla, perdón que lo diga así, pero están hechas para eso, para que uno decida, che, hasta acá, esa regla Sí, no sí, vale, sí. nos rige siempre, nosotros decidimos al menos, paguemos la multa. Sí, Paguemos la multa. Ni sé, ¿cuántos son? $30.000. Págalo. 35.000 Sumalo a la deuda que tenemos con el Fondo sí. Monetario, te lo pagamos con lo del fondo. Te lo pagamos con lo del fondo, le decimos, qué sé yo. Sí. Y van a entender, porque les cuento un poquito más de Sí, esto, contá. porque ¿qué dice el gobierno británico? Salió el vocero, es una postura no aislada, es una postura oficial. Claro. Obviamente que no nos sorprende, simplemente, obviamente nos molesta, ¿no? Pero no debería sorprendernos, porque es muy en sintonía con la postura histórica de las autoridades británicas respecto de las Malvinas. Entonces salió el vocero del gobierno de Keir Starmer, que es un primer ministro ya saliente, ¿eh? La semana que viene entrega a la banda Sí. el cargo y se va. Dijo, puede que la Copa del Mundo no sea nuestra, pero las Islas Malvinas sí lo son. Sí, esta también es tuya. El Sí, posteo de sí, Instagram. sí, La- claro. La bandera. Sí, esta. Insisto en eso, nada nuevo, no por eso no hay que denunciarlo. Quiero decir que la doctrina británica, la postura británica es inamovible. Y lo volvió a decir en esa ocasión el vocero del gobierno, el derecho de autodeterminación corresponde a los habitantes de las islas. Volvió a decir el compromiso de Reino Unido con las Malvinas nunca va a flaquear. Y el propio
Keir Starmer, como les decía, que ya está en sus últimos días de gestión, efectivamente apoyó el pedido que se va a hacer por parte de su gobierno a la FIFA de investigar y de sancionar a los jugadores argentinos que han mostrado la bandera de las Malvinas. El argumento no es mucho más que eso, Gaby, cuando No, decís... es porque curioso, de todas formas, que cómo esto incomoda al propio gobierno argentino, porque Bueno. debería ser más sencillo para el gobierno argentino tener una posición argentina, ¿no? Sin embargo, se lo ve muy incómodo a Milei. Totalmente. De hecho, les traje, Sí. si quieren, sus declaraciones, porque a mí me parece que hablan y pintan de cuerpo entero. Sí. Ah, vos también las tenés. Sí, adelante. Sí, no, yo porque tenía, yo tengo lo que dijo ayer Milei, que claramente ayer fue más como duro con esa actitud. Hoy trató Con la actitud de sacar la bandera. de sacar la bandera, digamos, sí, habló y hoy trató de suavizarlo, salió de vuelta en radio con todos sus amigos, hoy a la mañana salió con Gasulla y intentó bajar un poco, pero después creo que terminó diciendo algo peor. Vamos con lo que decía que en el 15A. No, el 14, perdón. El 14, que es las primeras declaraciones, las de ayer, con Gabriel Anelo, que después, si por tenemos Dios. tiempo, podemos ver el relato de Gabriel Anelo. Ah, que fue me muy interesa divertido. muchísimo. Seguramente es muy bueno. Claro, con su amigo Gabriel Anelo pegado al partido, como ya hizo la semana pasada, ¿no? Después del partido con Suiza, se hizo sacar al aire y con Egipto fue. De esta manera hablaba Milei. Es un partido, digamos, es un partido de fútbol, hay que entender eso. No hay que caer en eslogans berretas, populistas, nacionalistas, rancios. No hay que mezclar la hacienda. Queremos en eso, sacarlo, podemos digamos, mostrar a nosotros, es el audio nomás. Fue muy claro Scaloni, fue muy claro también, digamos, los excombatientes. Es decir, no mezclemos las cosas, o sea, entiendo, digo, que es difícil, pero digamos, cuánta las vuelta. Malvinas Sí. se recuperan con diplomacia sabia y no con gestos de patrioterismo baratos, berretas, Diplomacia sabia. que si eso uno lo Patrioterismo llevara al barato, plano berreta. internacional, sería verdaderamente de características pobres y muy malas. O sea, digo, separémoslo. Bueno, eso es lo que decía ayer, pero patriotismo barato, berreta, bastante fuerte. Esto después de que los jugadores de la selección nacional... Ya era después, ya lo había mostrado. Ya era después de que la selección nacional sacara la bandera en el campo de juego. Posiblemente no se refería exactamente a los jugadores y a la bandera, pero ya había sucedido. No, pero ya había sucedido. De hecho, en este audio ni puedo decir bien la palabra Malvinas, dice Maldivia. No, le cuesta hasta decir Maldivias, Malvinas. parece que hasta dice. le cuesta decir Malvinas. Es impresionante el nivel de cipallismo del presidente nunca antes visto en la historia argentina. Y eso Tremendo. que hemos tenido gobiernos cipayos. Pero les pasa el trapo por escándalo, ¿no? Sí, tremendo. Yo creo que por eso hoy, para mí, ustedes júguenlo por ustedes mismos, pero para mí que intentó suavizar esa diferencia, si bien sigue en su tesitura, porque evidentemente hay algo que no quiere quedar mal con Inglaterra. Evidentemente. Está planeando para octubre un viaje a Londres, quiere conocer a Mick Jagger, un montón de cosas, ¿no? Ah, mirá qué bueno. Milei. Ah, cierto que se quería juntar conmigo. Claro, ahora quiere ir al Reino Unido y bueno, encontrarse, no sé, veremos cuál es el primer ministro del Reino Unido para octubre, pero bueno, ahí quiere ir y conocer a Mick Jagger y todo eso. Bueno, por eso para mí sigue con esa tesitura de, bueno, la diplomacia se resuelve en otro lado y qué sé yo, pero intentó bajar un tono para mí con los jugadores, con lo que pasó. Escucha. Le quiero preguntar por la bandera. ¿Qué sintió cuando apareció la bandera de las Malvinas o que los jugadores o parte de los jugadores de la selección argentina la mostraron en la cancha? Digamos, es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos ¿Ves? Ahí ya tiró el sentimiento. y es perfectamente válido y lícito y digamos que ellos se quieran expresar y lo hagan, pero eso me parece que tampoco tiene que inducir a hacer malas interpretaciones o Está más entender lento que algunas ayer, sí, bueno. cuestiones. Y la el mañana clona. de hoy. Ahí entró el clona. Digamos, un partido de fútbol es un partido de fútbol, así lo entendió el director técnico, así lo entendió
los veteranos. Bueno, ahí está, bueno, va bajando el tono, diciendo los sentimientos, bueno, es lo que, apelando a lo que habían dicho en su momento tanto Scaloni como... Ahora, ¿cómo le cuesta el tema, eh? Sí, No, sí, no, sí, sí. es le que Tendría cuesta que ser mucho. más sencillo para un presidente argentino, Es una verdad. postura, postura respecto de Malvinas. Es más simple. Es que nunca ha sabido tener una postura en defensa de la Malvinas, nunca, ni antes de asumir No, el porque cargo. no le importa. No le importa, pero además nunca pudo elaborar, digamos, un pensamiento ni siquiera de algún orden más singular o propio. No puede simplemente con el tema. Y va más allá de su fanatismo por Thatcher, ¿eh? Una cosa es ser fanático de Thatcher y otra cosa es, bueno, o es parte de la misma persona, en definitiva, pero vos podés, en todo caso, como el propio Milei, según Milei, tener un fanatismo por Thatcher por las políticas económicas, la forma de gobernar, etcétera, y no necesariamente por ser una criminal de guerra y por haber sido parte también de aquella guerra, y separar, decir, bueno, pero con las Malvinas, etcétera. Claro, para Milei todo parte de una misma gran confusión, ¿no? Su fanatismo por Thatcher y la representación como presidente argentino de los intereses argentinos y de la soberanía argentina. ¿Te acordás No, hablando? Se le mezcla todo, ¿no? Hablando de fútbol, ¿te acordás el paralelismo que había hecho en su momento? Que él decía que Thatcher era como odiar a Mbappé porque le había metido 2 goles a la Argentina, digamos, porque un rival juega bien. No, eso para él es lo mismo. Thatcher es un rival que jugó bien. Claro. Pero quiero un corte más de Milei esta mañana, que la periodista que está con Gasulla ahí le pregunta por esto que recién mencionaba Ori, de los pedidos del gobierno de Inglaterra. Y yo quiero que usted, a ver, por ahí tengo yo problema de comprensión de texto. A ver. Porque él habla de que los jugadores obviamente no representan a la diplomacia argentina. Sí, Y se termina refiriendo a personas intrascendentes y frases impertinentes e impropias que supongo que será lo que decía la bandera. No sé, por ahí yo lo entiendo mal, pero a ver, escuchemos. Esta mañana publica que el gobierno británico respalda a la FIFA y pidió que se investigue a los jugadores de la selección. Usted mencionaba recién el trabajo diplomático, ¿no?, que viene haciendo la Argentina, que es lo más importante. ¿Cree que puede modificar o escalar de alguna manera el conflicto diplomático justamente por este pedido que hace el gobierno británico, o es algo que simplemente queda en la cancha? Bien. Digo, las cosas que pasan en la cancha con los jugadores no son parte de la diplomacia. Por lo tanto, digamos, en el peor de los casos, Argentina sufrirá una sanción económica, digamos, de $30.000. Digamos, eso por un lado, digamos, y no tendría que tener más consecuencias que eso. Pero eso, al mismo tiempo, es muy bueno que hagas la pregunta, Dale, porque Javo. muestra Sí. lo imprudente del actuar de personas que podrían tener responsabilidades serias. Por Villarroel le está Afortunadamente, digamos, esas frases impertinentes e impropias que podrían estar Sí, Está bien. generando ruidos corresponden a personas intrascendentes y que nadie les da importancia y nadie los considera seriamente, tengan o no tengan cargos relevantes. Bueno, Ok, al margen ok. de lo que le cuesta hablar al presidente, uno puede entender que se refiere a Victoria Villarroel. Sí, por eso era auténtica un mi tuit. duda, de Sí. si se referiría a eso. De porque me todas parece- maneras, te preguntan por la bandera de los jugadores que dice las Malvinas son argentinas, y tu respuesta como presidente argentino tiene que ser respaldo total y absolutamente a los jugadores en la selección nacional. Punto. La bandera me representa, las Claro. Malvinas son argentinas. Sí, y que- punto, no tenés que decir nada más. Que me manden la factura, que vamos a pagar la multa, no nos importa ¿Cuánto nada, sale y lo ¿no? pagamos? Y si hay que sacarla de vuelta, la sacamos de vuelta. Ya era muy raro en la previa todo lo que venía diciendo Monteoliva. Ya Sí. era muy raro. Lo del mapita de Malvinas, que mensajes de odio, toda esa cosa muy, muy rara. Como si Monteoliva, uno la escuchaba y decía, bueno, parece la ministra de Seguridad del Reino Unido. Bueno. Sin embargo, la ministra de Seguridad de la Argentina. Ahora, post partido, ya le ganaste. Sí. Sacaste la bandera. Los jugadores sacaron la bandera. Sí. Vos como presidente argentino no tenés nada más que decir y hacer que respaldar a los jugadores de la selección argentina y decir,
está bien lo que hicieron, me representan y las Malvinas son argentinas. No, pero Punto. además, Mati, les acabo de leer el mensaje del vocero del gobierno británico Claro. que no le da tanta vuelta. Claro. Estamos en desacuerdo Sí, listo. absoluto y total con su postura, pero digo que tiene una postura clara. Que Claro. representa al Reino, Contundente, que porque no representa al titubea, Reino Unido. que El no nuestro no titubea. representa a la Argentina. Bueno, de hecho, lo que hizo Kirno anunciando que recién ayer anunciando que finalmente le pidieron explicaciones al Reino Por ese Unido barco, sí. por ese Sí. barco, que lo hicieron el lunes. ¿Por qué no lo dijeron? Para no molestar. No, y ayer Totalmente. public- 2 horas o sea, después del partido. Es una locura. Ayer, 2 Sí. horas después del partido, publicaron un comunicado. El comunicado de que sí habían, Cancillería. sí Claro, habían preguntado qué había claro. pasado con un buque de guerra en, Sí. en territorio argentino. Che, Sí. ojo, te olvidaste un buque ahí Sí. cerca. Y, Si me y querés lo decir. hicieron el lunes y lo comunican ayer para no molestar. Sí, sí, sí. No, es impresionante, realmente, ¿no? Ojalá algún día los argentinos recuperemos un gobierno propio. Sí. Tenemos ya no solo que recuperar la independencia y la soberanía, sino tener un presidente argentino. Que vuelva a ser un presidente argentino, ¿no? Sí, Pero ya con aparte eso nos fue- conformamos. Ya, para arrancar. Pues después vemos lo otro. Pero por lo menos para arrancar, un presidente argentino, ¿no? Pero fue una decisión claramente del gobierno comunicar esto. O sea, dio no menos de 6 notas Monteoliva avisando que no se podían llevar bandera de Malvinas. Es muy difícil después, o sea, no lo hizo con un comunicado, no lo hizo, salió la ministra en persona en no menos de 5 Sí, medios sí, sí. para comunicar eso. Ahora, ponele que había una decisión de la FIFA y vos como gobierno argentino no la respetás, te oponés, pero la tenés que claro. comunicar, sobre todo para que los hinchas argentinos estén con ese recaudo. no tenga Sí. problema, claro. Ahora, vos sos ministra de Seguridad de la República Argentina y tenés que salir en todas las notas que quieras y en todos los medios que quieras a decir, miren, no estamos para nada de acuerdo, las Malvinas son argentinas, es parte de nuestra cultura popular que las Malvinas estén en las canchas de fútbol. Hay estadios de fútbol que se llaman Malvinas Argentinas. El cancionero, en pero todo. lamentablemente esta vez y por decisión de la FIFA, Exacto. les quiero avisar a los argentinos que no se... Bueno, fantástico. Se listo. podía. Ahora, Se podía la decir li- esto. se podía decir así. Por supuesto. Pero La Claro. línea de Monteoliva era lo del mapita molesta, no los discursos de odio. de odio, sí, provocadores. Las Malvinas son argentinas y punto, aunque le cueste al gobierno argentino actual, ¿no? Por otro lado, mientras tanto, avanzamos con la información. Pará, ¿te había quedado algo de anhelo? ¿Algo? Ah, sí, porque ya que estamos con Anhelo, Sí. porque uno recuerda, también no es el único de los relatores que se emociona, que hace de su emoción. No sé si voy a poder escuchar esto. El protagonismo del gol. No sé si voy a poder. Pero el relato más épico de toda la historia del relato futbolístico argentino es un relato de una persona emocionada que se pone a llorar, sin embargo dice palabras bellísimas Sí. y puede hablar, sobre todo puede hablar. Un poeta emocionado era. Por eso, Víctor sobre Hugo. todo puede hablar. Hablamos de Víctor Hugo. De Claro. Víctor Hugo Claro. Morales y su glorioso relato del gol a los Sí. ingleses, el segundo y el primero también. El primero Sí, también. sí, sí. Sí. Con el corazón, cuando dijo, no fue con la mano, fue con el corazón. Sí, sí. Pero escucha el relato del segundo gol de Gabriel Anhelo y decime si es un excelente relator, además de ser amigo de Milei. A ver. ¡El palo no lo puedo creer! ¡Le queda Messi! ¡Messi encaró contra el área! ¡Centro de Messi! ¡Está gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Pero que tenés un pito! Basta, por favor. ¡Ahí Gracias. salió! ¡Ahí Basta. salió! Menos No lo mal. quiero escuchar más, me hace mal, me hace Ay, daño, ay. me hace daño, Anhelo, me hace daño, me hace muy mal. Ay, no había escuchado. Y Víctor Hugo no pudo relatar este partido, vos Sí, podés sí. creer. Ay, por Víctor Hugo Dios. Morales no pudo Ay, relatar es este verdad. partido y lo relata este marmota, que no puede hilar dos palabras. Ni la voz le sale. Claro, no, ya ni te Era pedimos que, Franchella. que más o menos manejes una oración con verbo predicado. Ya ni te pedimos eso. Qué Por lo impresionante. menos que puedas hablar. Qué impresionante. Ah.